Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Love Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nunca he hecho esto por nadie. ¿Por qué tengo que hacer esto por ti? Nan se quejó. De repente llamaron a la puerta. Adelante, dijo Nan, antes de que From abriera lentamente la puerta del dormitorio. ¿Qué pasa, From?, preguntó Nan. Vine a preguntar si puedo ayudarte en algo, dijo From, mientras se acercaba y miraba a Mac, que estaba acostado en la cama, y Nan ahora lo había girado para secarle la espalda con una toalla. ¿Ya cocinaste las gachas?, Nan preguntó, porque acababa de terminar de limpiarlo e iba a despertar a Mac para que pudiera comer un poco. Voy a hervir las gachas durante otros 10 minutos. Lo limpiaré, dijo From. Está bien, baja y mira las gachas, dijo Nan mientras limpiaba a Mac. From lo miró sorprendido porque nunca antes había visto de que Nan cuidara a alguien así. ¿Estás preocupado por él?, From preguntó con curiosidad. Nan hizo una pausa por un momento, pero continuó limpiando a Mac. No quiero que se muera en mi casa, dijo Nan en voz baja, antes de mirar a From. ¿Por qué preguntas tanto? ¿Puedes bajar y ver la comida? Nan regañó a su subordinado. No hagas eso. Mac comenzaba a despertar con el sonido de la conversación de Nan y From, pero no podía entender nada. Estaba aturdido. Yo no hice nada, solo te limpio, dijo Nan en tono áspero. La mano de Mac todavía se movía de un lado a otro cuando abrió lentamente los ojos al ver que Nan estaba sentada a su lado. ¿Qué estás haciendo? Mac se movió para alejarse de Nan, pero no tenía fuerzas. Te estoy limpiando, quédate quieto. Te limpiaré y luego te voy a vestir. Estás enfermo, ¿no lo sabes?, Nan dijo, haciendo que Mac mirara a su alrededor y se diera cuenta de que estaba acostado en la cama de Nan. Mac se sentó. ¿A dónde vas?, Nan preguntó de inmediato. Voy a dormir solo en el sofá, dijo Mac. Nan dejó escapar un profundo suspiro. Duerme aquí, no te preocupes, te dejaré dormir en un lugar espacioso. ¿No es eso bueno? Max se obligó a ponerse de pie, estaba mareado. La habitación estaba dando vueltas. Nan presionó a Mac para que se acostara, mientras señalaba con el dedo hacia arriba. Cállate, Mac. No creas que por estar enfermo no te puedo hacer nada, Nan dijo seriamente, haciendo que Max se quedara en silencio por un momento antes de cerrar sus ojos. Solo haz lo que quieras hacer, tonto, dijo Mac temblorosamente. Nan extendió la mano y se cepilló el cabello agotado. No vas a morir fácilmente. Incluso si estás enfermo, aún puedes insultarme, dijo Nan, y continuó limpiando a Mac. Mac lo limpió por debajo de sus pantalones, pero sin tocar esa parte. Solo hizo que Mac se sintiera avergonzado de que Nan hiciera algo así. Cuando terminó de limpiarlo, lo vistió. Estoy cansado, dijo Nan, después de tirar la toalla en el baño. Luego regresó y se acostó en la amplia cama junto a Mac, que dormía con los ojos cerrados y respiraba por la boca. Pero en realidad no estaba durmiendo porque tenía miedo de que Nan le hiciera algo. No te vayas a dormir, primero come y toma la medicina, dijo Nan. No quiero comer, respondió Mac, porque tenía dolor de garganta y no quería tragar nada. Tienes que comer. ¿O cómo vas a tomar la medicina? Come algo para llenar tu estómago, dijo Nan con voz profunda. Tocaron la puerta. From trajo el tazón de avena. Ponla aquí, dijo Nan, señalando la mesita de noche. ¿Le añadiste ajo frito?, Nan preguntó. No, señor, respondió From. Gracias, me encargaré yo mismo. Ve a descansar, le dijo Nan. ¿Y la comida de Gia?, preguntó From, porque Nan aún no había comido. Ponlo en la cocina, bajaré y me lo comeré yo mismo. Ve a dormir, dijo Nan. Mac miró un poco a From, quien también lo miraba a él,
pero Mac no tuvo fuerzas para decir nada. Nan llevó las gachas a la cama y usó una cuchara para remover y soplar. «Levántate y come papilla primero», dijo Nan. Pero Mac no se movió. «Mac, te dije que te levantaras», dijo de nuevo la voz profunda de Nan. «No puedo, no puedo», dijo Mac con voz ronca. Nan se rió entre dientes. «Hace un momento fingiste que te levantabas y te ibas a dormir en el sofá», dijo Nan, sin tomárselo en serio, y apoyarlo en la cabecera de la cama. Trajo el tazón de avena. Mac miró el tazón y tuvo que apartar la mirada. «¿Qué pasa?», Nan preguntó cuando vio la expresión de Mac. «Cebolla, apesta», dijo Mac secamente. Nan se quedó en silencio. «Estás enfermo del estómago, por eso hueles a cebolla», dijo Nan con seriedad. «Entonces simplemente no voy a comer», dijo Mac, fingiendo acostarse. «Oye, no te acuestes, lo sacaré. Te vas a morir por ser tan quisquilloso», se quejó Nan. Mac miró a Nan queriendo responder que fue su culpa que se enfermara así. Nan pensó en cómo sacar las cebollas, pero optó por comérselas él mismo, incluido el cilantro, hasta que no quedó nada más que arroz y chuletas de cerdo, pero aún sobraron algunas verduras. «Está bueno», Nan le entregó la avena a Mac. Mac tragó saliva por el dolor en su garganta. «Dámelo, comeré solo un poco». «Oh, es la misma cuchara que tú», dijo Nan, entrecerrando los ojos. «Mac, ¿de qué te quejas? Tú y yo intercambiamos más que saliva», dijo Nan, lo que hizo que Mac se sonrojara aún más. Pero no pudo decir nada y tomó el tazón de avena. «Esperaré. ¿Tienes la fuerza para tomar el tazón o lo derramarás sobre mi cama?» «Lo sostendré», dijo Nan. «No puedo comer», dijo Mac, porque no se sentía bien y estaba a punto de hacer un desastre. Nan lo miró. «¿Estás realmente enfermo?», Nan fingió decir. Mac frunció el ceño antes de que Nan sonriera. «Bueno, si quieres que te alimente, solo dímelo. No tienes que rogarme», dijo Nan con sarcasmo, haciendo que Mac se congelara. «Me lo voy a comer yo mismo», dijo Mac apresuradamente, con el rostro temblando por el dolor en su garganta. No quería que Nan pensara que estaba rogando. «No, yo mismo te daré de comer. Cállate», murmuró Nan, antes de tomar un poco de avena y llevárselo a la boca de Mac, quien lo miró vacilante. «¿Vas a comer o no?». Las gachas calientes hicieron que Mac se sintiera un poco mejor, pero aún se sentía mareado porque su estómago no aceptaba nada. «Descansa, no tienes que ir a trabajar mañana», dijo Nan. Mac se quedó callado y escuchó, pensando que si no lo lograba realmente tendría que llamar a su padre y avisarle. Nan le dio otra cucharada y Mac abrió la boca. «Por la mañana le diré a Fron que mejore la papilla y no le ponga verduras», murmuró Nan. Pero Mac escuchó. Nan siguió alimentando a Mac hasta que Mac juntó las manos y negó con la cabeza. «No puedo comer más», dijo Mac en voz baja. «¿Qué está mal? Solo comiste 3 bocados. Come un poco más», dijo Nan regañándolo. La cara de Mac estaba un poco arrugada con mareos y dolor de cabeza. Terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.